Shabbat Shalom, ¿cómo están, amada familia? Ya estamos aquí de nuevo en este hermoso Shabbat para estudiar la porción de la Torá correspondiente a este día. Bienvenidos todos a este su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México, unidos con la misma sangre de nuestro Mesías Yeshua, siendo Ejad para adorar al Eterno en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos mis amados, que el Eterno en este Shabbat te esté sanando, libertando, restaurando, dándote fuerzas como de búfalo, levantando tus alas y renovándote como las águilas para conquistar las alturas. Aleluya, para poder estar en la presencia del Eterno en santidad. Así que el primer mandamiento dice: amarás a Adonai con todo tu corazón, y Yeshua agrega: y a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo a la Torá de Éxodo 20. Amando al Eterno, amando al prójimo, obedeciendo a su palabra. Y de esta manera las bendiciones nos alcanzan. Así que si tú estás aquí por primera vez y necesitas oración, recuerda algo muy importante: que la obediencia a la palabra, lo que vamos estudiando, aprendiendo y llevando a la práctica, hace posible que tus peticiones que hagas directamente al Padre serán contestadas. Por supuesto que sí, porque las bendiciones te van a alcanzar por medio de la obediencia. Y dice que renovemos nuestro entendimiento con su palabra. Así que ya no vas a andar persiguiendo las bendiciones, sino que las bendiciones, a través del conocimiento de la palabra y la obediencia, las bendiciones te van a alcanzar. Ya no vas a estar como arrebatando algo para tu bien, escatimando el vaso, teniéndolo medio lleno de bendiciones y con la angustia de querer llenar ese vaso. Solamente se llena con la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que habita en los hijos que están en obediencia. Y así lo dice su palabra, que los que somos guiados por su Ruach HaKodesh, por su Espíritu Santo, somos hijos del Eterno, y como hijos herederos de la promesa. Así que, mi amado hermano, te invito a entrar en obediencia. Amada hermana que me escuchas, que el Eterno llene tu copa hasta que rebose. Amén. Porque lo has puesto al Eterno en primer lugar por sobre todas las cosas y eres fiel a su palabra. Y de esta manera dice: pues siéntate, porque te voy a poner algo sobre tu regazo, que es medida buena, remecida, apretada y rebosando sobre tu regazo, porque con la medida que midas serás medido. Y si estamos midiendo esta bendición, llevando a práctica lo que hemos aprendido, la obediencia, y dejando atrás la naturaleza del viejo hombre con sus pasiones, sus deseos, su desobediencia, y si somos renovados por medio del entendimiento, las bendiciones las pone el Eterno sobre tu vida. Bienvenidos todos a este su canal. Hoy tenemos la parashá número 31, Emor. Emor es su título, que en español es habla, habla. Pedimos a nuestro Padre amado, Yud-Hei Vav-Hei Todopoderoso, en el nombre de Yeshua, que nos hable en esta hora, que nos llene de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar a todo este remanente que está volviendo a la Torá. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que
Oremos, actuemos, pidamos al Padre su bendición para que esta palabra cobre vida en tu vida y la transmitas a los demás. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. El sexto día. Así el cielo y la tierra fueron terminados y todas sus huestes. En el séptimo día, el Eterno acabó su obra que había realizado. Y él se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. El Eterno bendijo al séptimo día y lo santificó, pues en él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para realizar. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos, nos favoreció y con amor y favor nos legó su sagrado Shabbat, una remembranza de la creación, pues ese día es el prólogo de las convocaciones sagradas, un recuerdo del éxodo de Egipto, y a nosotros elegiste y santificaste de entre todas las naciones, y tu sagrado Shabbat con amor y favor nos legaste. Bendito eres tú, Hashem, que santifica el Shabbat. Le adoramos, Abba. Bendición a los hijos. Que Yud-Hei Vab-Hei te haga como Efraim y como Manashe. Que Yud-Hei Vab-Hei te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem ilumine su faz, su rostro sobre ti y te dé gracia. Que Hashem, nuestro Dios, Yud-Hei Vab-Hei, dirija su rostro hacia ti y te establezca a la paz. Amén. Nos cubrimos nuestra cabeza para decir el Shema Yisrael. Extiende tu manto, tu talit. Menciona a tu familia para que queden bajo la cobertura de este talit, que sobre este talit y sobre nuestras cabezas está la autoridad de nuestro Padre amado sobre nosotros. Nos sujetamos a su palabra, a Él, por sobre todas las cosas. Shema Yisrael, escucha Israel. Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Y amaremos a Adonai, nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y recursos. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas, estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestros postes y puertas. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, es uno y único. Adonai, nuestro Elohim, uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén y amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom, nos dé de su paz. Amén y amén.
Tehilim 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yud-Hei Vav-Hei, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Adonai es mi guardador, Adonai es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Adonai me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Adonai guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amado Padre, le pedimos por la paz de Jerusalén, y sean prosperados todos los que le amamos. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Bueno, pues quiero comentarles algo antes de entrar al estudio. Un hermano compartió sobre que el Eterno se agrada del dador alegre. Aunque este texto habla sobre las ofrendas para sostener su obra, que es una responsabilidad de todos sus hijos, él se enfoca también en cómo nosotros demos a los demás, y nuestra prioridad es la familia. ¿Cómo damos a nuestros hijos con esa alegría? Porque el Eterno bendice al dador alegre. Quiero comentarles lo que él dijo porque es muy importante. Él decía que si nosotros nos preparamos para el Shabbat, si damos testimonio a nuestra familia de que somos hacedores de su palabra, no solamente oidores, ellos van a hacer lo mismo que ven en nosotros. Si nosotros nos sentamos en un lugar cómodo en la mesa, apoyamos nuestra Torah, nuestra escritura, si tenemos nuestra casa, nuestra habitación, si es que solamente hay una habitación con la que se cuenta, pero estoy hablando desde la calle hasta el patio. Si todo el área que el Eterno te ha dado y me ha dado para vivir temporalmente en esta tierra, debe ser un aroma fragante, así como nuestras oraciones, así debe estar nuestro hogar. Es el día más especial de la semana, porque el Eterno va a estar con nosotros, revelándonos lo difícil, lo escondido que no entendemos. Así que si nosotros empezamos con la limpieza, a que nuestro hogar tenga un olor agradable, donde se pueda respirar la paz, la limpieza, la armonía. Si nosotros nos preparamos con el baño de purificación, con ropas limpias, especiales para el Shabbat, lo mejor que tenemos, bien planchado, colgado en nuestro closet, o en el lugar donde tengamos espacio que el Padre nos dé. Si nosotros preparamos una comida especial, por más sencilla que sea, puede ser frutas, legumbres, puede ser leguminosas, ¿verdad? Garbanzo o no sé cómo le llaman en tu país, habichuelas. Lo que tú tengas, prepararlo de la mejor manera. Y dar testimonio a nuestra familia de cómo se guarda el Shabbat, ya sea que ellos lo guarden o no lo guarden. Eso que nosotros estamos dando con un corazón alegre al Eterno, lo está recibiendo nuestra familia.
Dice que seamos dadores alegres, porque con la medida que medimos seremos medidos. Y si sembramos escasamente vamos a cegar. Si estamos sin bañar, sin arreglar, recostados cómodamente, escuchando la palabra, sin nada de reverencia, sin nada de actitud, de respeto ante lo que se está estudiando o leyendo, eso es sembrar escasamente. Y escasamente se va a cosechar. Nuestros hijos van a cosechar eso. Si tienes un esposo o una esposa, también él va a cosechar lo que tú siembres. Es tan importante sembrar en abundancia, dar con alegría, porque el Eterno ama al dador alegre. Y eso es lo que vamos a ver en los frutos en nuestra familia. Y hemos visto muchos testimonios donde uno solo, un varón o una amada isha, mujer, esposa, madre, o tal vez esté soltera y está guardando el Shabbat. Dice la palabra del Eterno que somos cartas abiertas leídas por todos. Así que todos están viendo lo que tú haces. Y si lo haces bien, va a haber una cosecha grande. Así que si hay desánimo, que nadie está contigo, si hay indiferencia, apatía, eso se va a multiplicar y va a ser peor la condición postrera. Así que seamos dadores alegres. Guardemos el Shabbat con excelencia para que se añadan los demás a través de la cosecha que vas a levantar. Amén. Hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. Así que Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom para todos. Bueno, abrimos nuestra escritura en el libro de Vayikra, Levítico capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23. Parashá número 31, Emor. Emor, traducido al español, es habla. Y con este preámbulo que acabo de grabar para compartirles a ustedes, bueno, nuestros hechos hablan más fuerte muchas veces que nuestras palabras. Así es que es una ordenanza, habla. Y la Haftará de los profetas lo encontramos en Ezequiel 44, del 15 al 31. Muy bien. Dice así la escritura. 21:1. Hashem le dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona fallecida entre su pueblo. Después de haber hablado a todo el pueblo, ahora Moisés recibe la orden de hablar solo con los sacerdotes. El pueblo en general necesita vivir en santidad, pero los sacerdotes tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de santidad superior al pueblo, pues tienen el derecho de estar más cerca de Hashem en el servicio del santuario. Nos agrada mucho este texto porque somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por el Eterno para anunciar las buenas nuevas. Bueno, si somos real sacerdocio, nos está hablando aquí la palabra que tenemos más responsabilidad que todo el pueblo de vivir en un nivel de santidad superior a los demás. Y con el preámbulo, repito, que acabo de comentar, ellos van a ver el nivel de santidad con que tú guardas Shabbat y obedeces cada mandamiento.
De esta manera, ellos van a ver el testimonio y van a desear ese nivel de santidad. Y los sacerdotes tienen más mandamientos que el pueblo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están más cerca del Eterno para servirle. Bueno, en esta parte de Levítico 21:1 en adelante hasta el 15, y vamos a seguir estudiando, los mandamientos cuando estamos en obediencia generan santidad. Es lo que estaba comentando, que lo que sembramos vamos a recibir. En esta parte el Eterno está dando instrucciones a los sacerdotes, a los Kohanim, para que puedan mantenerse en su estado de santidad. Aquí dice que un sacerdote, un Cohen o Cohen en hebreo, no puede tocar un cuerpo muerto. La palabra hebrea que ha sido traducida como persona, fíjense qué hermoso es, nefesh, que significa alma. Y en este caso, la Torah llama a una persona ya fallecida, clínicamente dice un cadáver humano, dice que esa persona es un alma. Entonces, traducida la palabra persona al hebreo es nefesh o nefesh, que significa alma. Entonces, una persona que ya ha fallecido es un alma o una alma. En el capítulo 21, verso 2, dice, salvo por su pariente más cercano, su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. Un Cohen que sirve en el templo, no estoy hablando del lugar santísimo, estoy hablando como parte de ser servidor dentro del templo. Puede ser el patio exterior, patio interior o lugar santo. Bueno, dice que un sacerdote común o un Cohen común solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares. Por la esposa, por la madre, por el padre, por un hermano o hermana, en este caso la hermana soltera, ¿sí? Hijo e hija. En este caso, dice, puede solamente contaminarse si es un parentesco como el que acabamos de ver. Por esto debe guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su sepultura o de su entierro. Esta ley tiene una excepción llamada Met Mitzvah. Un Met Mitzvah es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico o uno que ha muerto que no tiene parientes que se ocupen de su funeral. Aquí, cuando no hay otra persona que pueda realizar la sepultura o el entierro, el Cohen debe hacerlo aunque se contamine. No obstante, no pierde su ministerio sacerdotal. Ahora, si entendemos lo que dice Lucas 10, 30 al 35, para ver las reacciones del Cohen y del levita en esta parábola del buen samaritano, ellos quizá no sabían si el hombre que estaba tirado en el camino estaba herido o estaba muerto. Si el hombre hubiera estado muerto, tenían que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder su ministerio, de acuerdo a la Torah. Pero aquí habla que era un camino transitado porque pasaron varios, ¿verdad? El mandamiento es
que se ocupen del funeral cuando esté en un lugar desértico. Pero en el caso de Lucas 10, 30 al 35, era un lugar transitado. Pasó un sacerdote, pasó un levita, ¿sí? Y no se detuvieron a ayudarle. Entonces, ellos no sabían si estaba vivo o estaba muerto, ¿verdad? Si era un lugar transitado y estaba muerto, está bien que no se hayan detenido para no contaminarse y perder su ministerio. Pero repito, como era un camino transitado, no podía ser considerado como un lugar desértico. Y por esa razón tendrían la responsabilidad de enterrarlo. Si hubiera sido en un lugar desértico, la responsabilidad de enterrarlo según la ley del Met Mitzvah. Ahora, en caso de que este hombre estuviera vivo, como fue el caso, debieron detenerse para ayudarle, para salvarlo. Aquí parece que el Cohen y el levita no estaban interesados en saber si el herido estaba vivo o muerto. Y eso ya fue una falta grave. Y en el caso de que supieran que el hombre estaba vivo, cometieron un delito muy grave por no ayudarle. La palabra dice en Levítico 19, 16b, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Es una ordenanza vigente hasta el día de hoy. Aunque no hay templo, pero es una ordenanza, ayudar al prójimo. Verso 3, o por su hermana virgen, que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. Aquí habla de una hermana de sangre virgen. Pero cuando la hermana se haya casado, el Cohen ya no tiene derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro, porque el mandamiento de mantenerse alejado de todo cadáver sigue vigente hasta hoy entre todos los varones descendientes de los Kohanim, sacerdotes, en el pueblo judío. Un varón Cohen no puede tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos. Este mandamiento no aplica a las mujeres, hijas de los sacerdotes. En Juan 18:15 dice, y Simón Kefa seguía a Yeshua y también otro discípulo. Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. Aquí parece que este discípulo, Yohanan, era de una familia sacerdotal. Y esto puede ser una razón por la que no quiso entrar en el sepulcro de Yeshua y contaminarse. En Juan 20, 4 y 5 dice, los dos corrían juntos. El otro discípulo corrió más aprisa que Kefa y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, ve las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Bueno, en el verso 4 dice, no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. En este texto hay un comentario de un rabino que dice que esto significa que un sacerdote no puede contaminarse por el cadáver de una esposa no apta para él. Dice el texto entre su pueblo. Mientras que ella esté entre su pueblo, es decir, si ella tiene conocidos que puedan enterrarla, porque de lo contrario, él profanaría
la ordenanza de Cohen. En el caso de que ella no estuviera entre su pueblo, sería un met mitzvah, un mandamiento, y en tal caso el sacerdote, el Cohen, no perdería el sacerdocio a la hora de sepultarla. Los hijos de una unión entre un Cohen y una mujer no permitida para él no tienen el estatus sacerdotal y no podrán comer de las cosas consagradas. Verso 6, 21:6. Serán santos a su Dios, a Elohim, y no profanarán el nombre de Elohim, porque presentarán las ofrendas encendidas a Hashem, el pan de su Elohim, por tanto serán santos. El pan de Dios, el pan de su Elohim. El Eterno no necesita los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿en qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? Esto es de acuerdo a la relación. Tienen que alimentar la relación, o sea, la comunión. A eso se refiere el texto. La comunión entre el Eterno, Hashem, y su pueblo. Por eso dice, serán santos a Hashem. No profanarán el nombre de Hashem, porque presentarán las ofrendas encendidas a Hashem, el pan de su Elohim, por tanto serán santos. No se refiere al pan físico, sino a la relación íntima de obediencia entre el Eterno y su pueblo. 7. No tomarán mujer ilícita o profanada, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el Cohen es santo a su Dios. ¿Cuáles son las mujeres ilícitas o profanadas? En hebreo se dice soná, con Z, soná. Soná es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Esa es una mujer ilícita o profanada. Hay otro tipo de mujer, jalalá. La hija es la hija de un Cohen que ha nacido de una unión ilícita. Por ejemplo, de un matrimonio entre un Cohen y una soná. O gerushá. Gerushá es una mujer divorciada. También otra mujer ilícita o profanada es una gioret, que ella es una mujer gentil que se convirtió al judaísmo, verso 14. Entonces, el Beit Din tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. Verso 8. Lo consagrarás pues porque él ofrece el alimento de tu Dios. Serás santo para ti, porque yo, Hashem, que os santifico, soy santo. Aquí está escrito que el Cohen o Cohen es santo para él, para el Eterno. ¿Sí? Pero no nada más para el Eterno. Aquí el texto dice, serás santo para ti. Esto implica que el Cohen debe ser distinguido en la congregación. Si alguien es descendiente de Aarón, debe ser el primero en leer la Torá en la sinagoga. Debe ser el que hace la bendición por el pan. Debe ser el primero en recibir la comida. Debe ser el que dirige el servicio y el inicio del Birkat Hamatzon, de la oración por los alimentos, que es la bendición después de la comida, etc. Dice, lo consagrarás a él,
el verso 8, lo consagrarás, pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios y será santo para ti. Estos Cohen reciben también mucho honor de parte de la congregación. En el verso 9, y la hija de un sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana, en el fuego será quemada. Esta ordenanza es muy claro, ¿sí? Hay muchas interpretaciones de los rabinos, pero la palabra dice que en el fuego será quemada si la hija de un Cohen se profana por medio de relaciones ilícitas. Bueno, esto nos puede dar una pista o una luz verde para entender el por qué Yehudá o Judá, uno de las 12 tribus, dictó sentencia contra Tamar, la esposa de sus hijos, para que fuera quemada. En Génesis 38:24. Aquí Tamar, ella no era soltera, sino ella había sido reservada, había muerto su esposo y había sido reservada para su cuñado, el que quedara en la familia, por medio de la ley del levirato. Aquí Yehudá no le dio a su hijo menor hasta que él creciera, ¿verdad? Porque ya 2 de sus hijos habían fallecido. Así es que no cumplió Yehudá dándole a su hijo que le quedaba. Entonces, ella no era soltera y ella le correspondía a los hijos de Yehudá por medio de la ley del levirato. Génesis 38:8, Deuteronomio 25:5. Y Tamar fue sentenciada como una hija adúltera de un Cohen. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un Cohen. ¿Sí? Y ya conocemos la historia, para no extenderme. Se le perdona la vida. Yehudá, ella revela su identidad y todo lo demás. Lo pueden leer para no salirme del tema. En el capítulo 21:10 dice: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello ni rasgará sus vestiduras. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no puede dejar crecer el cabello durante más de 30 días, para que no sea semejante a uno que deja crecer su cabello estando de duelo. Verso 11. Ni se acercará a ninguna alma muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará. El texto dice que no puede acercarse o entrar a donde está un cadáver. Se entiende también que no puede estar bajo el mismo techo. Verso 12. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Hashem. Esto no significa que nunca puede salir del santuario, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea padre o madre. Texto número 13. Tomará por mujer a una virgen. Yeshua HaMashiach es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, el
excelso, Hagadol, el más alto, Cohen Hagadol celestial. Y por eso no puede tener una novia que no sea virgen. Tiene que ser virgen, como está escrito en Apocalipsis, Revelación 14, 1 al 5. Y habla de los 144,000. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Verso 15. Para que no se profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Hachem que los santifico. Los hijos de un Cohen que nacen de una unión ilícita son profanos para ejercer el sacerdocio. 21:17. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas tus generaciones, sus generaciones, que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Aquí habla que ningún Cohen que tenga un defecto físico puede servir en el tabernáculo o el templo. Esto no significa que Hashem esté en contra de los minusválidos. Hemos visto en muchas partes de la Escritura que Él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Aquí se trata del servicio en el santuario, que es una sombra del santuario celestial. Y por esa razón es importante que los Cohen o Kohanim no estén dañados físicamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de dar un mensaje correcto del Mesías. La sombra tiene que coincidir con lo verdadero. En 1 de Pedro 1, 19b, un cordero sin tacha, sin mancha, el Mesías. En Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ofrenda de nuestro Mesías perfecciona a los que van a servir en el ministerio de Melquisedec, para que no haya defecto, sino que estén sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Vayikra 21:18, Levítico. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que sea de nariz aplastada o deformado. Ya entendemos el por qué. Porque ellos, los Cohen, son los que tienen que ver con dar el mensaje correcto del Mesías. Repito, el Eterno favorece a los minusválidos. Muy bien. Ahora veamos el verso 19. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Aquí habla que si el defecto es sanado, podrá servir como sacerdote o como Cohen. El Cohen con defecto no puede entrar en el lugar santo, mas sin embargo puede ayudar con tareas en el atrio, como vigilar, en este caso, aún la madera, ¿verdad? Que no entrara ninguna polilla o gusanos en la madera. Sí tenían una gran responsabilidad al vigilar y cuidar el lugar santo. 21:20. Ni el cejijunto, ni uno que tenga cataratas, o una nube en un ojo, o uno con úlcera seca,
o con úlcera húmeda o que tiene los testículos aplastados. 21:21. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Hachem. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Esto, repito, nos habla de la perfección en el sacrificio de nuestro Mesías. 22. Podrá comer el pan de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. La palabra hebrea que ha sido traducida como pan es lechem y significa tanto como pan y como alimento en general. Por eso, al hacer la bendición por el pan antes de comer, todos los alimentos, demás alimentos que están en la mesa, son incluidos, excepto el vino. Así como oramos al inicio, oramos por la bendición del vino. 22:6. La persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Esto nos enseña que una persona no queda libre de su impureza ritual con la caída del sol, sino antes que no sea sumergido en una mikveh. O sea, la mikveh es la purificación. En otras partes habla que al ponerse el sol se quita la impureza, pero en este caso se necesita hacer el baño de purificación en un agua de manantial que esté corriendo. 22:7. Cuando el sol se ponga, quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas. Aquí está hablando de las dos partes, ¿sí? Dice el verso 6, a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Y luego incluye, cuando se ponga el sol, quedará limpio. Las dos partes en este caso, las dos ordenanzas. Y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. Así que, si lo analizamos, no es el agua de la mikveh la que definitivamente purifica, sino también el tiempo, al ser marcado por el sol, a la caída del sol. El simbolismo de una mikveh es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol queda purificado el que se haya sumergido en la mikveh. Es una alusión al momento cuando murió Yeshua. En esa hora Hachem declara puros a los que anteriormente hayan bajado al mikveh para purificarse. Y la hora de la tarde es muy importante en el plan de Hachem. En Génesis 3:8 dice que por la tarde entró el pecado en el mundo. En Levítico 23:5 dice que por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de Pesaj. En Deuteronomio 16:6 dice que por la tarde salió el pueblo de Egipto. En Éxodo 16:6 dice que por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. En Éxodo 29:39 al 43 dice que por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. En Mateo 27:46 al 50 dice
que por la tarde Yeshua entregó su espíritu. En Éxodo 38 y 34 al 36 del capítulo 30, dice que por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo. En Primera de Reyes 18:36 dice que por la tarde cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliyahu en el Carmel. En Hechos 10:9 dice que por la tarde hubo visitaciones angelicales. Hechos 10:9 y Daniel 9:21. En Juan 4:6 dice que por la tarde vino la salvación a los samaritanos. En Zacarías 14:7 dice que por la tarde volverá el Mesías Yeshua a la tierra. Todos estos eventos escriturados muestran el plan de redención del Eterno para restaurar el mundo por la caída en pecado que sucedió por la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, el Mesías tenía que morir por la tarde y tendrá que volver cuando sea la tarde en la tierra de Israel. Todo el plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Esta es la razón por la que una persona queda purificada a esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino por medio de nuestro Mesías Yeshua. Verso 8. No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy Hashem. El que come animales limpios que no han sido matados correctamente, se vuelve tamé, o sea, o tamei también se puede pronunciar, que es ritualmente impuro, o sea, se vuelve impuro. Tahor es puro. Bueno, entonces, aunque sean animales limpios, dice, pero no fueron muertos correctamente. ¿Por qué? Porque la sangre quedó dentro de su cuerpo. Aunque haya sido despedazado por fieras, queda sangre aún. Verso 9, capítulo 22, 9. Guardarán, pues, mi encargo para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen. Yo soy Hashem que los santifico. Aquí se refiere que el Cohen tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Si un sacerdote, un Cohen, come de las cosas consagradas en estado de impureza, es objeto de muerte por parte del cielo. Un paréntesis, nosotros cómo podemos comer alimentos puros que no tengan sangre, que no sabemos cómo los mataron y están en el supermercado o en la carnicería, etc. Bueno, lo que se hace es partir en piezas ese pedazo de carne o ese animal puro que se ha comprado y ponerlo en remojo en agua con mucha sal y dejarlo ahí reposar, luego cambiarle el agua y hacer lo mismo hasta que el agua salga transparente. Eso quiere decir que ya no hay restos de sangre. Haces tu alimento kosher, ¿ok? Puro, tahor.
el Eterno nos ha tomado como su pueblo Israel, Am Yisrael. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo santo, apartado de las demás naciones y destinados de una manera especial al servicio del Eterno. Los Cohen dentro de Israel son más santos que el pueblo, como lo acabamos de leer en la Escritura. Es decir, los descendientes de Aarón han sido más apartados que los israelitas y se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de santidad. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tiene un nivel de santidad superior a los sacerdotes. Por eso él está sometido a normas todavía más estrictas. Ahora, nosotros cómo lo aplicamos en nuestra vida. Linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por el Eterno para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, guardando el Shabbat, como puse un ejemplo al principio, lo tenemos que hacer con excelencia, porque tenemos más responsabilidad que los que todavía no conocen. Y va a haber fruto, ya sea abundante o escaso, según cómo nos comportemos como sacerdotes. Así que los mandamientos son los que santifican a la persona a través de la obediencia. Si no se obedece, no se santifica a la persona. El pecado es si se quebrantan los mandamientos, si se anda en desobediencia, allí hay pecado. El pecado es para todo aquel que dice que los mandamientos ya no tienen validez. Ellos están anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mesías. Yeshua murió para quitar nuestros pecados. Esto implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. El que enseña que el Mesías Yeshua murió para anular los mandamientos está mintiendo. Esto me recuerda la cita sobre lo que se vio en la paracha anterior, de bendecir al padre y a la madre. Dice, pero ustedes, le dice Yeshua, han dicho, lo que te iba a dar a ti, lo di para el Eterno. Lo di en el templo para su servicio. Dice Yeshua, ustedes invalidaron mi ley. Pusieron su ley. Diciendo, ya te bendije papá, mamá, porque al bendecir el templo es más alta la bendición. Entonces yo ya hice mi parte con el Eterno, pero así no lo dice el Eterno. El Eterno dice, honra a tu padre y a tu madre, que no los dejemos nunca solos, que los ayudemos, que los tengamos en grande estima y los apoyemos en todo. Pero al invalidar este mandamiento y hacerlo a la manera que cada quien lo interpreta, ¿sí?, está anulando la palabra del gran yo soy, de Yud-Hei Vav-Hei. Así que lo mismo dice aquí en la palabra. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos, al decir que ya no tienen validez. Y recordando la religiosidad cristiana, se enfoca mucho en dar los diezmos y las ofrendas de Malaquías 3:10.
cómo esa parte de los profetas que pertenece a lo que ellos llaman Antiguo Testamento, que está obsoleta la ley, ¿cómo es posible que ellos tomen esa parte para sacar provecho del pueblo y del Eterno y su fe? ¿Y cómo es posible que al dar esos diezmos, cuando ellos mismos anulan todo el Antiguo Testamento, y al sostenerse por la congregación o los que tienen esa fe, de acuerdo a cómo manipulan las escrituras para que sientan carga o responsabilidad o que están en desobediencia, cómo es posible que por estar ayudando esa palabra a los que transmiten esa palabra manipulada, no ayuden a sus padres? Porque no les alcanzan los recursos financieros para ayudar a sus padres. Están invalidando el honrar al padre y a la madre, porque ese dinero que le corresponde a la ayuda a sus padres para cumplir el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, lo están dando en una organización o en una religión o en una secta donde están haciendo vigente un mandamiento cuando a la vez están anulando en general toda la Torah. Entonces es lo mismo que sucedió cuando Yeshua les dice: ustedes invalidan mi ley, diciendo que están sirviendo al templo, que mandan su ofrenda, su ayuda al templo, y sea ya bendición para ti, padre y madre, porque yo ya hice mi parte acá. Invalidan mi mandamiento. Y ese mandamiento se podía aplicar en el tiempo de Yeshua, a los fariseos, a los saduceos, pero es la misma historia de ahorita. Están sirviendo, entre comillas, al dar sus diezmos y ofrendas a una organización, porque manipulan la palabra, ponen temor en las personas, ponen cargas que ni ellos pueden llevar, y están haciendo lo mismo que en el tiempo de nuestro Mesías Yeshua. Allí está el pecado. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos y decir lo que ellos dicen es más importante que los mismos mandamientos. Diciendo que no tienen validez. Y están anulando la realidad del pecado. Y están haciendo inútil el sacrificio del Mesías, quien murió para quitar nuestros pecados. Lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. Y ellos anulan el sacrificio manejando la palabra de esta manera. El que enseña que el Mesías Yeshua murió para anular los mandamientos está mintiendo. Hijos de Hasatán, el padre de la mentira. Se están perdiendo sus vidas, sus almas. Para estar cerca del Eterno hay que vivir en santidad. La santidad es un resultado de la obediencia a los mandamientos. Por cuanto más cerca estemos del Eterno, quiere decir que andamos en obediencia y que más obediencia a sus mandamientos se nos exige. Él es santo, sean santos, dice, porque yo soy santo. No hay santidad sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay santidad sin disciplina. Mucha gente obedece los mandamientos para estar cerca del Eterno, pero hay mucha basura todavía en ese templo, mucha escoria. Nuestra naturaleza humana tiene que ser limpiada.
Entonces es donde el Eterno nos disciplina. Mucha gente no le gusta la disciplina y piensa que le está yendo mal porque está obedeciendo los mandamientos y está sufriendo por la disciplina. Pero no es así. Tenemos que ser vencedores porque nos está exigiendo más el Padre para quitar toda esa escoria. Él es el fundidor. Recordemos que Él es el que nos limpia a través de la disciplina. Y es donde vamos, mis amados, renunciando a la vieja y mala pasada manera de vivir y siendo nuevos en Yeshua. Hasta ser perfectos. La disciplina causa perfección. Así que cada vez que pasemos por una disciplina, una lucha, una prueba, lo que sea, veamos que el Eterno está trabajando y que nosotros tenemos que decir gracias. Fortaléceme, Padre, para hacerte fiel en medio de la disciplina. Para de esta manera tener santidad. Así que, repito, no hay santidad sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay santidad sin disciplina. 22:15. No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen a Hashem. Las cosas consagradas se refieren a la teruma. ¿Qué es la teruma? La ofrenda que se le da al Cohen, al sacerdote, de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Este es el tema de los textos de Números 18:12. Si los sacerdotes dan de la terumá a los que no son parte de la familia de los sacerdotes, la terumá será profanada. ¿Quedó muy claro? No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen a Hashem. Es una responsabilidad, ¿sí? Si vamos a dar de esa terumá, de esa ofrenda, se debe dar a las personas que son parte de la familia del Eterno, no a pecadores. Ya vamos a terminar la porción de hoy para que quede más grabado lo que hoy aprendimos en nuestro espíritu y demos mucho fruto. Así que vamos a ver el capítulo 22:18. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta a Hashem como ofrenda de ascensión. Aquí habla de las ofrendas votivas, o sea, hecha con un voto. En hebreo es neder. La ofrenda hecha con un voto es neder y recae sobre la persona, de modo que está obligada a cumplir con su voto de dar una ofrenda. Sí, la palabra dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, un voto es lo que hizo la persona y está obligada a cumplir con su voto de dar la ofrenda o una ofrenda. Por tanto, si la ofrenda se pierde o se queda descalificada por alguna razón, hay que reemplazarla por otra. En la ofrenda voluntaria, que es nedabá, la obligación recae sobre el mismo objeto que es destinado como ofrenda.
En el caso de perderlo o si se queda descalificado, no hay obligación para reemplazarlo. 22:20. Lo que tenga defecto no ofrecerás, porque no será aceptado. El Eterno merece lo mejor. ¿Sí? Hashem es merecedor de lo mejor porque Él es el dueño de todo. Nada es nuestro. En nuestras ofrendas, allí se ve reflejado cuán importante es el Eterno para nosotros. Si damos una ofrenda mediocre o de segunda categoría, estamos dando un mensaje en los cielos de que nuestro Padre Celestial no es importante ni digno de honra. Si damos una ofrenda cara de la mejor calidad, estamos mostrando cuánto valoramos a Hashem. Y esto lo dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 14. Malaquías 1, 6 al 14. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Hashem de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen que la mesa de Hashem es despreciable. Y cuando presentan en esta mesa un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentan un animal cojo y enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Hashem de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán el favor del Eterno para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá Él con benignidad? Dice Hashem de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no enciendas mi altar en vano, no me complazco en ustedes, dice Hashem de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice Hashem de los ejércitos. Pero ustedes profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice Hashem de los ejércitos. Y traes lo robado, lo cojo, lo enfermo, así traes la ofrenda. Aceptaré eso de su mano, dice Hashem. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice Hashem de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Así es. Esto es muy fuerte que debemos analizarlo y no cometer los mismos errores. Padre eterno, le damos gracias por su palabra,
Que quede, Padre, grabada en lo más profundo de nuestro espíritu y que demos fruto al 100%, con obras dignas de arrepentimiento, dando lo mejor a usted. Que no seamos profanos ni mezquinos, porque ya se nos ha dado la oportunidad de conocerlo a usted a través de nuestro Mesías, su Hijo, y a través de su palabra, su ley. Gracias, Abba, por su palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, Yeshua. Amén. Hasta aquí llegamos, mis amados. Ya es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad y consagrar este día para el Eterno y cada día de nuestras vidas. Sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor. La santidad implica obediencia y la obediencia implica disciplina. Y el resultado es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien, mis amados, con esto terminamos. Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat muy bendecido, que el Eterno se glorifique en sus vidas y en mi vida. Que demos frutos dignos de arrepentimiento. Todo honor y toda gloria es de nuestro amado Padre. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Que tengan una semana muy bendecida, siempre en el orden perfecto de su palabra. Amén. Ya la conocemos. Así es, Shabbat Shalom, les mando un enorme abrazo y sean muy bendecidos siempre. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Shabbat Shalom.